Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. Nos reíamos mientras discutíamos entre pastel de terciopelo rojo y vainilla, cuando la puerta se abrió de golpe y ella gritó: «Dijiste que ibas a terminar con ella hoy». En ese único momento, todo lo que sabía, o creía saber, sobre mi prometido, sobre mi relación, sobre mi futuro, se hizo pedazos como una copa de champaña cayendo sobre mármol. Mi nombre es Mariel. Tengo 28 años, y hasta hace unos meses, pensé que vivía un cuento de hadas. De esos donde el príncipe se arrodilla con un anillo antiguo, habla de tener hijos y pasa los fines de semana contigo viendo documentales de crímenes reales en la cama, entre risas y mantas. Pero en lugar de eso, terminé siendo la protagonista de una historia de terror para la que nunca hice audición. Déjame retroceder un poco. Conocí a David hace 3 años en una fiesta de inauguración de un amigo. Tenía ese encanto clásico del chico de al lado, llevaba la confianza como un traje perfectamente hecho a la medida y hacía que todos en la habitación se sintieran como la persona más interesante del mundo. Cuando empezó a hablarme, sentí que era la protagonista de mi propia comedia romántica. Nos movimos rápido, pero no se sintió imprudente. Viajamos juntos, nos mudamos juntos después de un año y construimos rutinas que se sentían como rituales: panqueques los domingos, noche de vino los miércoles y, cada viernes, flores. Siempre tulipanes. Así que cuando me propuso matrimonio el otoño pasado, bajo un dosel de hojas doradas, dije que sí sin dudarlo. Pensé, este es el hombre con el que envejeceré. Dios, ojalá hubiera pausado lo suficiente para ver las señales. Planear la boda fue, sinceramente, estresante. Traté de disfrutarlo, pero algo en David empezó a cambiar. Se volvió distante, pero no de manera dramática o evidente. Seguía diciendo las palabras correctas, seguía besando mi frente cada mañana, pero sus abrazos eran más rígidos, sus respuestas más lentas, y había una frialdad en su mirada cuando pensaba que no lo veía. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, lo descartaba con un «el trabajo está una locura últimamente». Quise creerle, y lo hice. La degustación del pastel se suponía que sería una de las partes divertidas. Estábamos en una panadería adorable llamada Sweet Bloom. Un lugar acogedor, lleno del aroma del azúcar y la alegría. Bromeábamos con la pastelera sobre si el pastel de zanahoria debía considerarse un crimen de guerra cuando la puerta se abrió de golpe, tan fuerte que las ventanas vibraron. Y entonces, ella entró. Alta, hermosa, con esa clase de elegancia pulida y una confianza demoledora que se alimenta de matcha. Cabello oscuro, ojos verdes brillantes y una furia que podía incendiar la habitación. David, soltó, dijiste que ibas a decírselo hoy. Sentí que todo mi cuerpo se helaba. La pastelera se quedó inmóvil a mitad de frase. David tenía la expresión de un ciervo atrapado, no por los faros, sino por una mentira. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. ¿De qué está hablando?, pregunté, con una voz que sonaba pequeña y desconocida. La mujer se acercó con paso firme, mirándome fijamente. Debe ser Mariel, dijo con amargura. Yo soy Julieta. La novia de David. Desde hace 2 años. Me reí. En serio me reí, porque sonaba tan absurdo. Pero cuando miré a David, de verdad lo miré, lo vi, la culpa, el silencio, la verdad. No recuerdo mucho de lo que pasó después en la panadería. Solo recuerdo quedarme ahí, inmóvil, mientras Julieta me contaba cómo se conocieron en su gimnasio, cómo él le dijo que estaba atrapado en una relación que no sabía cómo terminar, cómo prometió dejarme después de las fiestas, luego después de San Valentín, y finalmente, hoy. Al parecer, pensaba dejarme suavemente después de probar el pastel. No grité. No lloré. Solo salí, subí al coche y conduje hasta que me encontré sentada en el estacionamiento de un Target, mirando un corral de carritos, preguntándome cómo demonios mi vida se había derrumbado en 10 minutos. Trató de llamarme. Por supuesto que lo hizo. Pero dejé que las llamadas fueran al buzón una y otra vez. Y cuando apareció en nuestro apartamento esa noche, lo recibí en la puerta con su maleta ya empacada. Puedo explicarlo, dijo. Me reí otra vez. No, David. No puedes. Eso debería haber sido el final. Pero el universo, en toda su retorcida gloria, aún no había terminado conmigo.
2 semanas después, recibí un mensaje anónimo en Instagram. Era una captura de pantalla de un grupo de chat. En él, David se burlaba de mí, llamándome Cake Girl, la chica del pastel, junto con sus amigos, y Julieta. Se reían de cómo ni siquiera lo vio venir. De cómo mujeres como ella son tan fáciles de engañar, quieren tanto el cuento de hadas que ignoran todo. Eso dolió más que la traición inicial. Porque amar a alguien que te engaña es un tipo de dolor. Pero darte cuenta de que disfrutaba hacerlo, que lo compartía como una broma, eso arranca algo mucho más profundo. Quise venganza. Pero no del tipo de rayar su coche o quemar su ropa. No, yo quería justicia. Quería que se sintiera expuesto, como yo me sentí en aquella panadería. Así que empecé a investigar. A fondo. Descubrí que Julieta no era la única. David tenía un patrón. Un rastro de corazones rotos, algunos incluso superpuestos con nuestra relación. Tenía diferentes versiones de sí mismo para cada mujer, el gurú del fitness, el emprendedor de startups, el romántico empedernido. Reuní historias, capturas de pantalla, pruebas. Con la ayuda de algunas de sus ex, y un amigo suyo que ahora lo detestaba, armé un expediente digno de un investigador privado. Y entonces, hice una página web de boda. No para nuestra boda, claro. Ese barco ya se había hundido. La llamé El verdadero David. A primera vista parecía inocente, fondo blanco, bordes dorados, una tipografía elegante. Pero al seguir bajando, se convertía en un museo digital de sus mentiras. Testimonios de exnovias, líneas de tiempo de relaciones simultáneas, capturas de mensajes que nos había enviado a todas, incluso el chat del grupo Cake Girl. La publiqué anónimamente en Facebook, bajo el título Me propuso matrimonio mientras llevaba una doble vida, así que le construí una página de bodas que nunca olvidará. Se volvió viral en menos de 12 horas. La publicación explotó. Los comentarios llegaban sin parar, esto es venganza de otro nivel. Chica, eres una leyenda. Olvida la boda, me casaría contigo por este nivel de genialidad. Ver la historia hacerse viral se sintió como recuperar mi poder. Como si cada mentira que me dijo se hubiera arrastrado a la luz y ardido hasta convertirse en cenizas ante una multitud que aplaudía. Pero lo mejor vino después, alguien envió el enlace a su jefe. No lo planeé, solo quería exponerlo socialmente, pero resultó que David había violado la política ética de su empresa al salir con clientas sin declarar conflictos de interés. Lo despidieron. No, despedido discretamente con un apretón de manos. No. Lo sacaron de la oficina con una caja de sus cosas mientras todos lo miraban. Trató de culparme. Me dejó un mensaje de voz diciendo, arruinaste mi vida, Mariel. Pero no, David. Tú lo hiciste. Yo solo me aseguré de que todos lo vieran. Julieta me contactó una semana después. Me envió un largo correo disculpándose, diciéndome que realmente no sabía de mi existencia hasta meses después de empezar con él. Me contó que, cuando lo confrontó, él inventó una historia trágica sobre estar en una relación tóxica conmigo, que tenía miedo de dejarme porque yo era manipuladora e inestable. Supongo que no contó con que ella tuviera carácter. Me dijo que se sentía humillada, traicionada y usada, igual que yo. Y, de una forma retorcida, eso nos unió. Empezamos a escribirnos, compartiendo detalles que nos ayudaron a armar el rompecabezas completo de la doble, o triple, vida de David. Incluso llegamos a reírnos. No porque fuera gracioso, sino porque la absurda realidad era demasiado para llorarla. Un mes después del incidente en la panadería, hice un viaje sola a las montañas. Sin boda, sin prometido. Solo yo, mis pensamientos y unas botas de senderismo que todavía tenían brillo del día de la degustación de pasteles. Lloré en ese viaje. Mucho. Pero también recordé cómo respirar. Cómo existir sin preguntarme si alguien me estaba mintiendo. Cómo estar sola sin sentirme sola. Escribí en mi diario todos los días. Caminé hasta que me ardieron las piernas. Me senté en silencio hasta que el ruido en mi cabeza se apagó. Y por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo y no vi una versión rota de mí misma. Me vi completa. David intentó contactarme de nuevo, esta vez con una carta escrita a mano. Decía que estaba en terapia y trabajando para ser un mejor hombre. Terminaba con, tal vez algún día veas que realmente te amé, a mi manera. No respondí.
Porque alguien que realmente te ama no te manipula mientras construye una vida alternativa a tus espaldas. No se burla de ti en chats. No te hace dudar de tu propia cordura con cada mentira que te dice mirándote a los ojos. El amor no es traición disfrazada de disculpa. El lugar de la boda me devolvió casi todo el depósito cuando expliqué lo ocurrido. Resulta que la gerente también había sido engañada una vez. Incluso me dijo, si algún día escribes un libro sobre esto, compraré una docena de copias. Y, curiosamente, tal vez lo haga algún día. Pero por ahora, solo estoy viviendo. Un día honesto a la vez. Tengo una gata. Se llama Velvet, como el pastel que él no llegó a probar. Volví a correr. Me uní a un grupo de mujeres donde hablamos sobre límites, sanación y cómo detectar banderas rojas antes de que se conviertan en cinta de precaución. Y estoy saliendo de nuevo, despacio, con cuidado. Pero ya no tengo miedo. Porque ahora sé lo que merezco. Y es mucho más de lo que alguien como David podría ofrecerme. Si estás viendo esto y te han mentido, engañado o hecho sentir que eras demasiado, o no suficiente, déjame decirte algo, no eres el tonto por confiar. Ellos son los cobardes por abusar de esa confianza. Que vivan con los escombros de sus propias mentiras. Tú puedes alejarte y reconstruir algo real. Algo honesto. Algo que sea tuyo. Gracias por visitar mi canal. Si la historia fue de tu agrado, por favor denle me gusta a este video y suscríbanse a mi canal para recibir notificaciones de videos similares.